Nancy, bienvenida a Happy Mente Podcast. ¿Cómo estás? Hola Nico, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de compartir este espacio contigo. Bueno, pues yo también muy contento. Gracias por aceptar la invitación al podcast porque hoy vamos a hablar de hipnosis y cómo la hipnosis nos ayuda o nos lleva a estas vidas pasadas que nos permiten ver quiénes hemos sido y cómo nuestro pasado o esa historia de nosotros nos permite estar mejor en nuestro momento presente. Así que para entrar en materia, Nancy, cuéntame. ¿Cómo definirías la hipnosis desde tu experiencia? Bueno, te voy a dar una definición y te la voy a como a ir explicando por partes para las personas que de pronto quieran comprender un poquito más de qué se trata. La hipnosis es una terapia de relajación que busca acceder a los estados más profundos de la mente o lo que llamamos el subconsciente. ¿Por qué? Resulta que tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. Y la mente consciente solamente procesa el 5% de la información. Nuestra mente subconsciente procesa el 95% de la información. Entonces, es muy posible que en ese subconsciente se encuentren las respuestas a las preguntas que pueda tener una persona de acuerdo a lo que le esté pasando, ya sea un miedo, un trauma, algo que le esté pasando, lo más seguro es que encuentre respuestas en ese subconsciente. Por eso buscamos ir allá. Y la manera de hacerlo es a través de la relajación. Seguramente has escuchado que todos tenemos unas ondas cerebrales. Entonces, ahorita en la vigilia, por ejemplo, nosotros estamos en beta. Cuando nos empezamos a quedar dormiditos, que estamos así como entre aquí y allá, es alfa. Luego pasamos a un estado más profundo que es teta. Se dice que teta es el reino del subconsciente. Y bueno, ya después pasamos a las ondas delta. Y la idea es poder acceder a esos estados de la mente, pero de manera consciente. Es como soñar despierto, por así decirlo. ¿Cuáles son los mitos más comunes acerca de la hipnosis? Los más comunes son, las personas piensan que se van a quedar, primero que no van a tener voluntad propia, sino que van a estar dispuestas a hacer lo que yo les diga o lo que la persona que está haciendo la terapia los va a hacer decir o hacer cosas que no quieren, o sea, que pierden la voluntad, lo cual es completamente falso, pero es la más común. Hay otras personas que he escuchado que dicen, es que qué tal uno se quede ahí y quedarse ahí es en donde. Si finalmente tú estás físicamente ahí, tu alma está ahí, tu alma no se va ido de ahí y tú estás recordando. Y lo máximo que puede pasar, te voy a poner un ejemplo. De hecho, tú y yo hicimos una terapia de hipnosis que la hicimos virtual. ¿Y qué hubiese pasado si se hubiera caído el internet en ese momento? O algo hubiera pasado. Pues no pasa nada. Simplemente, pues como estás en un estado de relajación tan profundo, posiblemente es como cuando uno se está despertando que a veces le cuesta un poquito abrir los ojos y como volver a incorporarse, pero ya, como cuando te levantaste y no pasó nada. O sea, eso no existe, pero es una de las cosas que también he escuchado que dicen, es que qué tal uno se queda allá. No, eso no sucede. O sea, 100% seguro, no va a pasar nada y uno no se queda por allá pegado. Como tú lo comentabas ahorita, nosotros tuvimos una sesión que ahorita vamos a hablar de eso y la verdad, gente, no pasa nada de eso. Nancy, cuéntanos, ¿qué ocurre con la mente, qué ocurre con el cuerpo durante una sesión de hipnosis? Bueno, el cuerpo normalmente va a estar relajado, es lo que buscamos, que esté completamente relajado. Entonces siempre se le dice a la persona que busque un espacio, ya sea su cama, un sofá cama, un sillón en donde pueda sentirse completamente cómodo y relajado. Y la mente lo que va a pasar es que al entrar en ese estado de relajación, entonces lo vamos llevando, digamos que acá la persona que dirige la sesión, digamos que el terapeuta lo que hace es como un acompañamiento, ¿no? Porque finalmente quien tiene la experiencia, pues es la persona que está consultando. Y pues obviamente esa persona es también
la experta en su vida. Entonces, lo que yo hago es acompañarlo, la voy llevando en temas de visualización para que empiece a entrar a esas ondas cerebrales y empiece a vivir la experiencia. Y en la medida que va avanzando, pues obviamente se va profundizando. Tal cual como cuando nos dormimos, ¿no? Entonces empieza uno de a poquito y ya empiezas profundo y de pronto es inexplicable, pero los que hemos tenido la oportunidad de vivir estas experiencias, tú lo sientes, te llega información a ti. Lo puedes ver como si fuera, como si estuvieras viendo una película y te puedes ver dentro de la película o te puedes ver desde afuera como si fueras espectador. Puedes sentir o simplemente te llega la información de una manera que tú no lo sabes, pero lo sientes. Simplemente llega o llega la emoción o llega el dolor o llega cualquier cosa. Y entonces la idea es que empezamos a profundizar para poder llegar a lo más profundo y poder comprender cuál es la raíz o cuál es el origen de lo que le está sucediendo a la persona que está consultando. Y cuéntanos, Nancy, ¿por qué la hipnosis o por qué tú crees que la hipnosis es una herramienta que nos sirve para, de cierta manera, sanar nuestro pasado? Muchas veces todos tenemos preguntas de cosas que nos suceden en la vida, pero a veces no tenemos la certeza de por qué están pasando, ¿sí? Muchas veces nos encontramos en que, venga, a mí, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? O ¿por qué me pasa X situación con X persona en particular? Y lo bonito que tiene la hipnosis es que es una terapia que nos permite recordar, ¿sí? Pero no solamente recordar, sino que también nos permite, nos da claridad, nos permite asociar eso que estamos recordando con lo que nos está pasando y poder entender y poderlo comprender, o sea, poderle cambiar, ¿sí? Entonces, cuando una persona, por ejemplo, te voy a contar un caso pequeñito, una chica que venía con un dolor muy grande con su mamá. Tenía un dolor de que la mamá no entendía por qué la mamá no la quería. Y entonces en su experiencia logra entender y comprender que no es que la mamá no la quería, la mamá venía repitiendo el patrón que ya también había vivido de niña y simplemente la manera como la quería no era como ella hubiese querido, ¿sí? Pero no significa que no la quería. Entonces le permitió a ella entender y comprender cosas al ir recordando y teniendo esta experiencia. Entonces, digamos que esta terapia es muy sanadora. Normalmente te permite recordar y más que recordar, de pronto comprender muchas cosas que de manera consciente no, no lo comprendemos. Y sí, efectivamente es así porque, bueno, yo que estuve el año pasado, estuve en Santa Marta, estuve solo en mi proceso de autoconocimiento. Yo llegué al camino espiritual y de esas cosas sentí una necesidad muy grande de hacer una hipnosis. Quería conocer qué había pasado conmigo, qué cosas había vivido yo y por eso fue que nos contactamos. Te pedí que hiciéramos una sesión y de lo que viví, me acuerdo que me vi como en la época del oeste, en la época de los vaqueros y me vi como una persona solitaria, fui una persona que, no sé, yo creo que tenía unos 60 años más o menos. Em, Estaba en un bar, estaba solo, luego vi mi casa, vi una casa sola también, tuve una esposa que había fallecido y tuve un hijo que al día de hoy todavía no sé qué pasó con ese hijo, pero sé que tuve un hijo. Em, y me di cuenta que yo estaba solo porque, o más bien tenía una tristeza muy grande en el corazón porque nunca había expresado las emociones o las cosas que yo sentía. Yo fui una persona muy duro con mi esposa, en esa vida fui una persona muy duro con mi esposa. Y recuerdo que me fui un poquitico más atrás y también vi como mi papá, yo no estudié, yo trabajé en esa vida, ¿no? En esa vida estaba trabajando desde adolescente y mi papá fue una persona muy dura conmigo, fue mucho grito, mucho castigo, me pegaba y eso fue lo que hizo que yo de cierta manera generara como un caparazón, una barrera, y por eso era que yo no expresaba mis emociones, y por eso era que yo fui tan duro, fui tan, sí, tan violento con mi esposa, y
En mi vida presente, o sea, Nicolás que sabe, entiendo también por qué viene mucho. Yo tuve depresión por 27 años y yo también construí una barrera y no dejé que las cosas entraran, no dejé de expresarme. Y creo que cuando yo hice esa sesión de hipnosis, precisamente me estaba mostrando de dónde nació esa barrera que en mi momento, bueno, ya no en mi momento presente, pero para esta vida, eh, pues tenía. Yo no soltaba, yo no expresaba mis emociones. Fui una persona totalmente mal geniada. Y yo creo que esa experiencia que te agradezco que la hayamos tenido, para mí fue muy sanadora porque pude entender de dónde era la raíz de todo eso y darme cuenta que está bien expresar, está bien soltar y está bien decirle a las personas te quiero, está bien decirme te quiero. Y la verdad fue una experiencia muy bonita, Nancy, así que te agradezco ese momento. No sé, por favor, siéntete en la libertad de contar algo adicional de la experiencia que tuvimos nosotros dos, pues para que la gente vea un poco más cómo es este proceso de la hipnosis. Claro que sí, Nico, no, y con todo gusto. Mira que cuando apareció la hipnosis en mi vida, me pareció tan bonito, o sea, el poder ayudar a las personas a sanar. Y cada experiencia, pues obviamente es muy diferente, porque pues todos somos muy diferentes, pero es tan bonito ver cómo las personas encuentran respuestas a muchas cosas que no habían encontrado por ningún otro lado y ver cómo eso los ayuda a poder avanzar. En tu caso, efectivamente, mm, creo que eso además te ayuda a tener una mayor comprensión del tema con tus papás y te mostró una perspectiva completamente diferente que no te has dado cuenta y obviamente que eso lo ayuda a uno mucho a sanar porque estás comprendiendo y adicional a eso se te está facilitando también al tener una comprensión más alta de toda la situación, el poder perdonar, ¿no? Entonces, el poderse sentir uno también más en paz con uno mismo, con sus papás o bueno, en este caso. Entonces es bastante bonito tener la posibilidad de ayudar a las personas en este camino. Entonces, efectivamente, al principio me preguntaste de las cosas que nos traemos de otras vidas y es que muchas veces, porque ya es un tema pues mucho más complejo, pero sí pasan cosas que nos venimos cargando cuando hay huellas muy profundas de dolor o, o a veces huellas de dolor, de trauma, algo que quedó muy marcado en el alma, es posible que lo estemos cargando. Y cuando hablamos del analizar las personas que se dedican a estudiar mediante la hipnosis todos estos procesos, se encuentra que muchas veces nos traemos, duramos una, dos, tres vidas, muchas veces en soltar patrones y comprender, porque hasta que no los soltamos, siempre los vamos a seguir cargando y siempre van a estar ahí como en ese subconsciente o allá guardaditos. Entonces, eso es lo bonito de uno poder decir, bueno, algo está pasando, hay que buscar cuál es la raíz para poderlo sanar. Exactamente, y no sé, como yo decía ahorita, cuando antes de comenzar a contar la historia, yo pues me metí por el camino espiritual y yo sentí un llamado muy fuerte a ver qué había pasado conmigo y como tú dices, me mostró lo que había pasado conmigo en esa época, en ese momento de mi vida, me hizo entender por qué mis reacciones, por qué mis acciones han sido de esa manera. Y algo que yo no recordaba, lo que me acabas de recordar, la relación que yo tuve con mis papás, porque no fue una relación cercana, o sea, de mi parte hacia ellos hubo mucho rencor. Y eso también me permitió entender muchos patrones de pensamiento mío, muchas actitudes mías, que al día de hoy no los veo como el arrepentimiento, como yo por qué hice eso, sino más bien me ayudó a entender la persona que fui, la persona que he sido, y desde ahí realmente llegar a una sanación, porque eso es lo que me permitió llegar a sanar y poder perdonar esas relaciones, y inclusive poderme perdonar por la persona que he sido. Así que una experiencia muy, muy bacana, la verdad me gustó mucho. Quería preguntarte lo siguiente, tú nos estabas hablando ahorita del acceder al 95%, que a veces es cosas que no recordamos de pequeños o como en mi caso que me fui por ahí una vida pasada. ¿Qué determina irse a una vida pasada o simplemente recordar cosas de, no sé, de esta vida cuando uno es bebé, cuando uno es pequeño, pues que no están en el consciente? ¿Sabes qué
qué determina que uno se vaya mucho más para atrás o se quede uno en esta vida? No, no, es algo que cuando vamos a hacer o voy a hacer una terapia, le digo a la persona, no le puedo decir, o sea, si alguien viene con que la idea de que yo quiero ver qué fui en la vida pasada, no, no funciona así. No sabemos. ¿Y de qué depende esto? Esto depende, para mí es que el alma le permite ver a esa persona lo que necesita ver, lo que necesita para su vida. Entonces, hay personas que nomás van a un recuerdo de los 5 años, de ese momento de su vida o de pronto de su niñez, porque ahí está la información que requiere para de pronto sanar o comprender lo que le está pasando ahorita. Pero hay personas que se pueden ver en el vientre materno, porque me ha pasado, o hay personas que así como tú, llegan a un momento donde se ven en una vida completamente diferente. Pero eso no le puedo asegurar a qué va a ir o qué no va a ir, porque siempre en esta sesión lo que hacemos es llevar a la persona y se le pide a su alma, a su ser superior, que por favor la lleve al momento donde ella necesita, donde encuentra información que la persona necesita para poder sanar o comprender lo que le está sucediendo. Ok. Y te hago una pregunta, ¿se puede llegar a la sanación sin ver cosas impactantes? En mi caso no me tocó ver algo así que yo digo, "Uy, Dios mío, ¿qué fue esto?" Pero sí, es más, ahorita que estaba hablando o recordando la experiencia, sentí nuevamente esa tristeza tan grande, porque yo sentí una tristeza muy grande en el corazón de verme solo, solo, o sea, saber que tuve una esposa que maltraté, saber que tuve un hijo que ni idea, a mí me causaba mucha tristeza y sobre todo era verme como si yo estuviera en una película, yo era el espectador de mi vida y sentir la tristeza de ese hombre solo en ese bar tomando alcohol y después de verme solo en mi casa a oscuras, sentir esa tristeza. Entonces, se puede llegar a sanar sin sentir la tristeza que yo sentí o sin ver cosas impactantes. Sí, claro que sí. Digamos que no, como te digo, no todos somos iguales, no todos tenemos una historia de pronto tan dolorosa o, o digamos no necesitamos de algo tan fuerte para poder llegar a sanar algo. Eso va obviamente dependiendo de cada caso, pero mira que muchas veces el simple hecho de tener como esta visualización, esta relajación, y de hecho, el permitirse, bueno, como hablamos ya espiritualmente, son porque somos cuerpo, alma, espíritu, ¿sí? Y tenemos también unos espíritus guías que nos acompañan y tener la posibilidad de estar, digamos, en un estado de relajación y de pronto poder nomás sentir, una vez una consultante me dijo, sentí un abrazo y me sentí como tan fue como tan bonito, decía ella, de sentirme que no estoy sola, o sea, sí, no tuvo que haber una vida trágica, ni de pronto recordar mucho dolor, ni nada de esto, pero eso nomás la ayudó a sentirse como más empoderada, la hizo recordar de dónde venía, ¿no? Que todos somos seres maravillosos, y tener como nomás ese momento fue sanador. Entonces, no necesariamente se requiere de pasar por una experiencia traumática para sanar. Ok, y tú acabas de mencionar algo, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y yo lo que llamaría, no sé si estás de acuerdo conmigo, la segunda parte de la sesión que tuvimos, o sea, todo ocurre en una misma sesión, pero la segunda parte de esa hipnosis, tú me llevaste a los espíritus más grandes, a los espíritus más sabios. ¿Nos puedes explicar en qué consiste esa parte y cómo se llega a esa parte? Porque fue una experiencia muy bonita, o sea, es como después de yo verme lo que había pasado conmigo, tú me llevaste a los espíritus más grandes y ahí yo sentí un gozo, una paz y una felicidad, una luz así inmensa que me llenó de paz en ese momento. Como que eso fue lo que me hizo bajar esa tristeza y sacarla de mi corazón en ese momento. ¿Nos puedes explicar esa parte? ¿En qué consiste? Claro que sí, Nico. Muchas veces las personas cuando mencionamos espíritus se asustan. La realidad, Nico, es que ese gozo, esa paz,
esa sensación tan maravillosa que tú pudiste experimentar es la realidad que nos espera en nuestro plano espiritual, ¿sí? Y resulta que, como te decía, efectivamente somos cuerpo, alma, espíritu y tenemos unos espíritus guías que nos acompañan. Ellos no interfieren en nuestra vida, pero están ahí acompañándonos. Y bueno, dirán, ¿para qué entonces están ahí? Bueno, ellos nos acompañan porque muchas veces hacen parte de nuestro propósito, por así decirlo. Y cuando pedimos ayuda, pues obviamente nos ayudan. Entonces, efectivamente en esta terapia tenemos la posibilidad de pedir esa asistencia espiritual. Y esa asistencia espiritual es súper sanadora, ¿sí? Tú tuviste la oportunidad, porque hay diferentes maneras de hacerlo, donde te dije directamente, tú mismo pregúntale a ese ser, a ese guía que tenías ahí, lo que tú le querías preguntar y tú tuviste la oportunidad de preguntarle y él te contestó, te dio las respuestas que tú estabas buscando. Hay otras posibilidades también de ser yo quien directamente hablo con el guía o con el ser superior, le hago las preguntas y le pido que las responda a través tuyo. En esos casos, normalmente la persona no recuerda qué pasó, qué respondió, pero pues como la sesión la grabo, entonces luego le puedo mostrar lo que contestó. Y claro, eso a veces puede ser impactante, por así decirlo, pero lo que tú has dicho es una experiencia súper sanadora y súper bonita, porque siempre nos hablan desde el amor. Entonces, desde el mostrarnos que no estamos solos, que siempre están ahí, y la verdad que es muy, muy sanadora esa parte de la sesión. Por eso te decía que esta terapia, digamos, es muy bonita, porque nos permite no solamente recordar, el tener esa asistencia espiritual es súper bonita. Sí, totalmente de acuerdo. Es para explicarlo a mi manera, es la primera parte de la sesión. Ves lo que tienes que ver, lo que tu alma, tu espíritu necesita mostrarte, y la segunda parte es ya la sanación, por así decirlo. Ya es llegar a esa tranquilidad y, como decía Nancy ahorita, sentir ese amor, porque realmente eso es lo que uno siente, amor de un espíritu guía. Yo vi una luz inmensa, yo vi una luz inmensa y ahí fue donde yo pude llegar a mi sanación realmente. Nancy, una pregunta. ¿Tú cómo identificas lo que hay que preguntar o la forma de guiar a cada persona? No sé si son casos distintos, no sé si es una estructura que hay que seguir durante la hipnosis. ¿Tú cómo guías a las personas cuando entran a este estado hipnótico? Sí, efectivamente hay como unos pasos donde obviamente empezamos con la relajación, la visualización y luego pues vamos profundizando en la experiencia para obviamente ir buscando esas respuestas que se van buscando. La manera de yo saber qué puedo preguntar, recuerdas que antes de iniciar se hace una entrevista, una pequeña entrevista donde yo le pregunto a la persona, obviamente, como esas cositas básicas, qué es lo que quieres, qué le gustaría comprender, entender, sanar. Entonces, ahí es muy importante que la persona sea, pues, muy abierta y muy sincera, porque de ahí, obviamente, vive la experiencia, que cada quien es diferente. Yo, dentro del proceso que la voy llevando y cuando la persona empieza a entrar como a sus estados profundos, yo lo que hago es pedirle a su alma que por favor la lleve a, a mostrarle lo que necesita esa persona específicamente. Y cuando vamos a la asistencia espiritual, entonces de acuerdo al caso, a lo que me haya comentado esa persona, entonces ahí es donde obviamente las preguntas y todo están enfocadas a lo que la persona está buscando. Ok. Y si por lo menos llega a ti una persona, nos lo dijiste al comienzo, cuando te pregunté acerca de los mitos, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, supongamos llega una persona, quiere hacer esto, pero tiene ese miedo de perder el control, de que lo pongan a bailar como un mono, por ejemplo, o que lo hagan hacer cosas que estén en contra de su voluntad. ¿Qué le dirías a esa persona? Pues que primero que no tiene que tener nunca ante esto ningún miedo porque nunca se pierde la conciencia.
tú que lo viviste sabes que es simplemente recordar y eres tan consciente que tú puedes incluso ver cosas o sentir cosas y no querérmelas decir, ¿sí? O sea, eres tú nunca pierdes el control finalmente porque tú estás viviendo la experiencia, yo soy la que te estoy acompañando, pero quien vive la experiencia eres tú. La idea es que, claro, seas abierto y tengas la confianza de podérmela compartir, porque esto es un espacio seguro, como siempre decimos también en el coaching, porque la idea es que, claro, a la persona contarme todo, pues podemos explorar más. Pero si la persona no me cuenta, pues a mí me va a quedar muy difícil porque pues adivina si no soy. Pero, pero en realidad no, la persona nunca pierde el control. La persona tiene el control de su experiencia. Entonces, no, finalmente, cuando queremos, yo siento, y es como en otras experiencias de la vida, que cuando uno tiene como ese llamado, ¿no? Y uno siente esa necesidad de querer hacerlo, es por algo. Entonces, si uno siente la necesidad de que de pronto ha probado por varios lados y de pronto no ha encontrado esa respuesta y le llama la atención por alguna cosa, es porque eso, o sea, todos llegamos acá por algo. La vida, Dios, su alma, le quiere mostrar algo. Entonces, qué bonito que se lo permita vivir porque, porque finalmente más que tener miedo, es poderse abrir a la posibilidad de tener una mejor comprensión de pronto algunos aspectos de su vida y también permitirse la oportunidad de sanarlos, ¿no? Y estarías de acuerdo con esto que voy a decir, que la hipnosis permite hacer estos procesos de sanación de una manera mucho más rápida, es como un acelerador porque estás entrando directamente al subconsciente. O sea, yo creo que en esta vida nunca me hubiera acordado de lo que me había pasado a mí y ni hubiera entendido por qué yo en esta vida he sido esa persona tan cerrada emocionalmente. ¿Tú crees que la hipnosis es un acelerador, por así decirlo? Totalmente, totalmente, porque tú mismo lo acabas de decir y yo, si vemos tu historia, dices, duré 27 años en depresión, creciste con, bueno, con dificultades en las relaciones con tus papás y en una sesión de 2 horas Sí, porque fueron dos pudiste horas, no tener fue una. más. No fue más, pero dime si eso no te brinda una comprensión completamente diferente también de entender, porque es que muchas veces juzgamos, pero no, de pronto no comprendemos por qué las personas actúan de ciertas maneras. Entonces, cuando nosotros los podemos mirar tenemos una mirada más compasiva y más empática, eso ya empieza a ser sanador. Entonces, imagínate cuántos años se hubiese podido tardar de pronto el estar en una terapia trabajando lo mismo, y de pronto, pues el haber tenido esta experiencia, eso que tú viviste, el haber recordado esa vida, pues seguramente no lo hubieras alcanzado. Entonces, en realidad, sí, la hipnoterapia puede ser muy sanadora y puede ser un acelerador en algunos casos, en muchos casos. Ok, y una pregunta, Nancy. Se tienen que tener, o tú en esta primera entrevista inicial, que igual nosotros la tuvimos, tú puedes identificar si una persona es apta o no para un proceso de hipnosis, para una sesión de hipnosis. Pues digamos que siempre cuando alguien me busca y me dice, es que yo quiero una terapia de hipnosis, bueno, lo primero que le pregunto es, ¿para qué la quiere, no? Porque esto es de todos modos, eso no es como ir uno al médico y mándeme cualquier medicamento o hágame tal cosa porque quiero saber. No, no, no. O sea, esto se hace porque hay algo que la persona quiere saber o que quiere sanar, ¿sí? Dos, Em, las únicas contraindicaciones que tenemos son personas que tengan esquizofrenia, también que de pronto estén consumiendo tipos de medicación psiquiátrica, no lo hacemos, o que tengan ya mm, temas de una depresión profunda o cosas así, no lo hacemos, porque pues obviamente tiene implicaciones y obviamente si están medicados tampoco, porque además eso puede, el de pronto recordar cosas puede obviamente ser eh, negativo. Entonces, digamos que esos son como los únicos temas y yo siempre les pregunto,
De resto, no hay ninguna contraindicación. Puede pasar que hay personas que les cuesta relajarse, hay personas que tienen como esa resistencia. Entonces, yo siempre les digo, lo primero es que estén muy tranquilos, que no tengan una preocupación, porque yo te decía a ti, por ejemplo, si tú estás, vamos a hacer la sesión, pero tú estás preocupado, ay, me toca ir a sacar ahorita al perro, pues tú no te vas a relajar porque estás pensando en que tienes que ir a sacar el perro. Entonces, tienes que estar completamente despreocupado y cuando las personas tienen esos problemas de pronto para relajarse, entonces yo les envío previamente como unas meditaciones guiadas para que vayan practicando y con eso en la sesión lo hacemos más fácil. Pero normalmente no hay ninguna otra contraindicación. Ok, vale. Nancy, en tu experiencia como hipnoterapeuta, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que has tenido? Muchos, 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 muchos. Esto es un proceso súper, súper amplio. Hay cosas con las que me he encontrado que son muy sorprendentes, que al principio le dan a uno como algo de susto, y es cuando hablamos del tema espiritual, pero nos encontramos de que em, muchas veces las personas, algunas personas, y según es mucho más frecuente de lo que pensamos, pueden tener energías negativas pegadas. Eso es un tema que uno dice, uy, qué susto. De hecho, cuando yo empecé a estudiarla y cuando nos empezaron a decir, yo decía, ¿qué? ¿Cómo así? Esto me da como susto. Y tuve un caso, pero mira que cuando uno empieza a ahondar más en todos estos temas, pues todos somos energía, ¿no? Entonces, en realidad, la importancia de que si estamos en espacios densos, estamos hablando donde hay energías de todo tipo, y pues obviamente si uno tiene muy baja su energía, es posible que se le pegue una energía de esas. No necesariamente vamos a hablar de posesiones espirituales ni nada de eso, ¿no? Pero sí, efectivamente hay personas que pueden tener energías pegadas y que de pronto les causan algún tipo de molestia o demás. Y eso también lo podemos detectar en la sesión de hipnosis. De hecho, claro, a uno le da como susto este tema, pero pues es una realidad. Y lo que te contaba, cuando pedimos la asistencia espiritual, siempre nuestro espíritu y nuestros guías, pues siempre la energía es buena y lo que siempre se hace es despegar esa energía negativa para que quitar esa energía de la persona, para que no le siga generando ningún tipo de molestia ni nada. Y me pasó con un compañero justamente cuando estábamos en prácticas, hicimos la sesión y resulta que con él me pasaron dos cosas curiosas. Una era que él decía, bueno, entre los mitos, él decía, no, yo no me voy a dejar hipnotizar. Estando en la sesión, después de que terminamos la sesión, él llega y me dice, yo quería en un momento abrir los ojos así bien, como para decir, no me puedo hipnotizar, pero él estaba tan relajado y decía, no podía, no podía, o sea que esto sí es real. Eso fue uno de los mitos, bueno. Y lo segundo que me pasó con él es que él me decía, en la sesión, me decía, siento algo en mis ojos. Y yo, ¿qué siento? Entonces me decía, lo siento, me duelen y siento como si tuviera unos lentes y siento mucho dolor. Y entonces efectivamente era una energía que él tenía. Yo le pedí hablar con esa energía, em, y le dije que por favor se fuera. Ahí digamos que bueno, son técnicas que uno aprende dentro de la terapia y obviamente uno las envía hacia el plano de luz. Y él decía que él sintió como el descanso completamente en sus ojos. Dijo, sentí como si me hubieran quitado ese peso, como si tuviera unos lentes en los ojos que no me dejaran ver completamente. Y la energía ni siquiera era una energía de decir que era que le quería hacer, no, estaba ahí. Hay veces que lo que hablamos, las energías, se le pegó en algún ambiente, en alguna cosa y estaba ahí y de pronto él no era tan consciente y en la sesión vimos eso. Entonces, digamos que ese puede ser un tema como impactante, pero, pero en realidad, mira que a través de todo el tema de la hipnosis se ha aprendido pues un montón. Definitivamente es como esa confirmación de que no estamos solos, de que tenemos unos espíritus
que son de amor, de luz, que nos acompañan y que definitivamente, a pesar de que hayan muchas cosas que de pronto no logramos comprender, tenemos que, por un lado, aceptarlas, ¿no? Y por otro lado, gestionarlas de manera positiva para uno romper con esas cosas que uno hoy de manera consciente dice, oiga, yo no quiero seguir repitiendo estas cosas, o por qué me está pasando esto. Entonces, es eso, ¿no? Es la oportunidad de uno poder decir ya no más y avanzo, digamos, con, con mi vida, pero desde el amor, ¿no? Entonces haciendo los procesos de perdón, comprendiendo, mirando con compasión, con empatía, porque finalmente es entender de que todos hemos pasado por todo. Yo digo que eso, todos tenemos historias similares, nos viven otras experiencias más Ujú. en mayor o menor medida, pero de cierta manera, pues yo pues soy coach de vida, me doy cuenta cómo experimentamos casi las mismas cosas las personas. Sí, Entonces, todos y experimentamos de todo. Pero juzgamos, o sea, cuando no estamos, cuando estamos cerrados desde nuestro ego, desde nuestra personalidad, ¿no? Em, Nos cuesta mucho abrirnos, pero cuando tenemos estas experiencias y ya empezamos a ver todo desde un plano más espiritual, desde entender y comprender, entonces eso ya nos hace empezar a ver la vida diferente y empezar a ver de que todos somos humanos, de que todos somos iguales, de que venimos a aprender y a vivir cosas, pero que tenemos que aprender y soltar los juicios, ¿no? Entonces, en realidad, este es un proceso súper bonito para eso. Y obviamente el entender de las energías, lo que te decía, somos energía y de ahí la importancia de uno vibrar alto, de tener una energía bonita, de cuidarse de las personas que uno se rodea, porque pues efectivamente, pues somos energía. es verdad eso que tú dices, y sí, es como realmente me di cuenta también en este proceso de sanación mío, no solamente fue la depresión, sino mi proceso de autoconocimiento y pues también la hipnosis, em, cómo la energía, cuidar la energía de uno es tan importante, como antes yo me rodeaba de personas que yo les llamo vampiros energéticos, me succionaban, me hacían sentir así, me empequeñecían, y a medida que yo voy saliendo y voy dejando estos círculos sociales y me voy rodeando de personas que vibran bonito, que vibran alto, em, hay un cambio. Todo en mi vida comienza a funcionar mejor, comienza a fluir mejor, comienzo a ser mucho más sabio respecto a quién soy y puedo entender sin los juicios, como tú decías, sin la mirada del ego, em, cómo lo que decía ahorita, cómo las personas tienen estas actitudes o pensamientos o emociones que no son conscientes aún de ellas, pero que cuando uno las mira desde el amor, puede entender y puede tener esta mirada compasiva hacia ellas, que yo creo que eso es lo bonito de todo este proceso, ya sea de la hipnosis o desde el autoconocimiento, es ver eso, es entender que somos unidad, todos somos uno y lo más bonito o lo que nosotros hacemos, tú también eres coach, eres hipnoterapeuta, yo como coach de vida, es ser un medio para la transformación personal de las personas y eso la verdad a mí me encanta mucho. Y ahora quería preguntarte lo siguiente, Nancy. Eh, Hemos hablado de los mitos, de los miedos, no va a pasar nada. ¿Qué le dirías a alguien si aún tiene dudas y dices es que quiero, pero es que todavía tengo dudas? ¿Cómo terminarías de convencer a alguien para que se haga un proceso de hipnosis y se dé cuenta que esto es un proceso bonito, que es un proceso que se hace desde el amor, es un proceso guiado y es un proceso que te va a ayudar a sanar lo que sea que tengas que sanar? Aún conozco muchas personas que estos temas les da miedo. Mm, yo lo único que les podría decir es que los miedos finalmente vienen infundados por el entorno en el que crecimos. Los miedos son el resultado, incluso muchas veces ni siquiera de experiencias nuestras, sino de las experiencias de otros y que nos metieron miedo y entonces nos quedamos con ese miedo que no es de nosotros, es de otro. Y lo único que yo les diría es que se permitan, si sienten que no han encontrado en su vida de pronto esas respuestas que están buscando, que si quieren de pronto efectivamente tener una experiencia sanadora como esta, a pesar de que tengan miedo,
pues se den la oportunidad de vivirla, ¿sí? Que finalmente los miedos son lo que hablamos. Son muchos de esos miedos ni siquiera son de nosotros. Y eso es verdad, tú que lo acabas de mencionar. Todo lo que es que desde, yo creo que desde que uno lo concibe en el vientre de la mamá, desde ella uno comienza a llenarse de cosas, de creencias, de limitaciones. Y muchas de las cosas que yo también he aprendido de esto es que son heredadas, ni siquiera han sido mías. Es de lo que yo he aprendido del entorno familiar. Y obviamente no, cuando uno hereda este tipo de cosas, no es que sea desde la maldad, es desde la experiencia, desde la historia de la otra persona que te cuenta la realidad de ellos. Y pues tú comienzas a heredar o a entender todas estas cosas, comienzas a adquirirlas y hay que hacer un proceso de sanación, hay que hacer un proceso de autoconocimiento, hay que entender de dónde está la raíz para poder cortar y hablar de la transformación real. ¿Qué opinas de eso, Nancy? Totalmente de acuerdo, Nico. O sea, todo viene de acá y de cada uno de nosotros. O sea, no hay nada más. Entonces, si no trabajamos en nosotros mismos, en nuestro autoconocimiento, que es lo primero, ¿no? Porque muchas veces decimos que nos conocemos y qué gran mentira, ¿no? Porque ya cuando uno empieza a hacer, en coaching empezamos a hacer ciertas preguntas y las personas no saben, es mentiras, no nos conocemos lo suficiente. Y de hecho, a pesar de los procesos que hacemos, siempre somos seres que vamos evolucionando. Entonces también vamos cambiando cosas. Entonces de pronto aquello que antes me gustaba ya no me gusta o de pronto eso que antes yo quería hacer ya no me interesa tanto. Entonces, finalmente es súper importante que partamos del autoconocimiento y partamos también de lo que vemos en nosotros y nos permitamos sanar, porque absolutamente todos tenemos cosas que sanar. O sea, yo que siempre fui una persona muy lógica, muy de números, ¿no? Yo también contadora pública, profesión, súper lógica, súper centrada. Yo decía, eso de la mentalidad, eso no es para mí. Yo nunca he necesitado, sí, en serio, nunca. Yo siempre muy enfocada en mis cosas y lo que yo decía que iba a hacer lo hacía y yo como que no, eso no es para mí. Qué gran mentira, porque cuando yo empecé a trabajar en mi mentalidad fue cuando empecé a cuestionar muchas más cosas en mi vida y me empecé a dar cuenta que es una farsa total de que todos necesitamos. Entonces yo ahí fue cuando empecé a cuestionarme y empecé a cuestionar la educación tradicional, el trabajo tradicional, tomé decisiones y decidí dar un cambio en mi vida y fue de empezar a trabajar. Todo viene, me fue llevando a temas de mentalidad. Entonces, efectivamente, si queremos avanzar en la vida, en todos los aspectos, ¿no? Tenemos que partir de nosotros mismos. Todo se desprende, nada es externo, todo es de nosotros. Todo lo que nos incomoda, todo lo que nos duele, todo lo que no nos gusta, todo viene de adentro, no es externo. Entonces, hay que por eso conocernos y darnos la oportunidad de entender, bueno, acá es hacernos las preguntas correctas, ¿no? Entonces, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué no resueno con esto? ¿Por qué me cuesta tanto tal cosa? ¿Sí? ¿Por qué me duele tanto esto? Y entonces ahí es donde uno dice, miércoles, si tengo muchas cosas, entonces hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando, conocerme, sanar todas estas cosas, porque en realidad cuando a mí me afecta algo externo, es porque hay algo en mí que tengo que sanar. Así de sencillo. Y una cosa muy importante también, Nancy, es que cuando uno comienza a hacerse esas preguntas, generalmente la primera respuesta no es la correcta, ¿sí? Porque es lo primero que tú estás medio entendiendo, medio conociendo, y a medida que tú te sigues preguntando, te sigues entendiendo, siempre yo le digo de esta manera, llega un punto en que cuando yo sé que esa es la respuesta, yo siento que me liberé, como que siento esto es. Entonces, el proceso de autoconocimiento también no es una cosa que tú te hiciste una pregunta, te diste la respuesta y seguiste y seguiste y seguiste. No, esto es un proceso que es en evolución, es un proceso que se hace constante y es un proceso que yo sé que el día de mañana yo me voy a morir y todavía no conocí quién 100% esta persona, pero por lo menos la pregunta, que es lo que es la herramienta del coaching, la pregunta es la que me ha ayudado a entender muchas de las cosas que pasan por acá. Y eso es lo importante. Entonces, cuando ustedes comienzan a preguntarse quiénes son, comienzan a preguntarse por sus miedos, por sus emociones, por sus pensamientos. Si no sienten ese en el corazón, si no lo sienten ese, síganse preguntando porque van a llegar a la respuesta
que están buscando. Y ahí es cuando viene esa liberación y ahí sí es cuando llegamos al siguiente nivel. Nancy, un, Total, total. Nancy, un mensaje de despedida para las personas que nos están viendo el día de hoy. La invitación es siempre a, a mirarse, a mirarse desde su interior y empezarse a hacer esas preguntas correctas, porque mira que yo empecé el camino del crecimiento personal hace ya como unos 3 años. Y es un proceso en el que uno sigue aprendiendo, avanzando y seguimos aprendiendo y seguramente pueden pasar 5, 10, 20 años y seguimos aprendiendo y seguimos dándonos cuenta de cosas. Pero mira que es importante que uno empiece ese camino, porque mientras uno está atrapado en el sistema convencional, The Matrix, eso es. Esa película es tan clara, esa película es tan real. mientras estemos atrapados en el sistema de trabajo, pago, cuentas y como que uno no vive sino ahí para eso. Y uno piensa que la vida es eso, ¿no? Que uno vino fue a conseguir un trabajo estable, a conseguir una casa, un carro, y mentiras. Cuando ya uno empieza a mirar hacia su vida, hacia cosas más profundas en realidad, es cuando uno empieza a aprender. Y es un camino que empieza y no termina. Lo que tú dices, hasta que nos vayamos de este mundo vamos aprendiendo, pero qué bonito poderse dar uno la oportunidad de iniciar ese camino y no irnos de este mundo sin haber ni siquiera dado un primer paso, sabiendo que vamos a volver a venir a este mundo a seguir repitiendo las cosas. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, no, venga, si yo quiero avanzar en mi vida, pues hay cosas que tengo que ir aprendiendo, soltando, sanando. Entonces, qué bonito al menos darse la oportunidad de dar ese primer paso y empezar a trabajar en su crecimiento personal, porque en realidad me di cuenta que esto es para todos, absolutamente para todas las personas. O sea, no hay nadie se salva porque todos somos seres humanos, imperfectamente humanos, y esas imperfecciones son las que tenemos que abrazar porque finalmente a través de ellas es que aprendemos. Pero pues qué bonito darnos la oportunidad de poder reconocerlas y de poder iniciar con este proceso de crecimiento personal. Qué bonito eso que acabas de decir. Las imperfecciones son las que nos permiten a nosotros elevarnos, crecer y llegar a estos niveles superiores de autoconocimiento, porque es que en la imperfección es donde está el cambio. Esa es la verdad. Y aceptar, ¿no? Aceptar que tenemos y que somos seres imperfectos, porque de ahí es donde nace el aprendizaje. Mi querida Nancy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden consultar? Claro que sí, Nico. Bueno, estoy en mi Instagram como nancycuenca.er y claro que con todo gusto aquí atentas para ayudarles en lo que se pueda, con todo el amor. Maravilloso, Nancy. Y antes de cerrar, Happy Mente Podcast tiene esta sección que se llama Preguntas cortas para respuestas rápidas. Entonces, simplemente yo te voy a formular 3 preguntas y tú nos das la respuesta, ¿te parece? Listo, dale. Bueno, Facilitas, entonces, facilitas. Nancy, una creencia que te liberaste gracias a la hipnosis. Una creencia que soy merecedora de todas las cosas hermosas del universo y de la vida. ¿Ok? Un símbolo que aparece frecuentemente en tus sesiones. El sentir el amor, el sentirse reconfortantes, el sentir paz, eso ha sido algo muy bonito en las sanaciones. ¿Ok? ¿Y qué te sigue sorprendiendo de la mente humana? Uy, no, que somos, o sea, lo que más me sorprende y cada vez me sorprende es que definitivamente yo creo que no manejamos ni siquiera un 10%, es que es una cosa impresionante, porque cada vez, no solamente con esto, con todo lo que yo he estudiado y con todo lo que yo he visto, nosotros no entrenamos a nuestra mente, nosotros la podríamos entrenar para que nos sirviera muchísimo más, porque tenemos unas habilidades que no tenemos ni idea. Entonces es un campo supremamente desconocido, pero de verdad que nuestra mente es maravillosa. Y si nosotros la entrenamos y si obviamente le seguimos dando, la mente nos puede dar mucho más de lo que nos imaginamos. Es- Estoy de acuerdo contigo. Yo que ahorita estoy leyendo precisamente libros espirituales, yo me sorprendo de las capacidades que nosotros tenemos acá
Y es que tú dijiste un 10%, yo digo que no llegamos ni al 5, la verdad. Sí, yo creo que ni al 5. Es que es increíble cómo hay tantas cosas que normalmente nosotros vemos como súper guau, como supernaturales, y no son supernaturales. O sea, por ejemplo, la telepatía. Cuando tú estás pensando, y yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos pensando algo con alguien, oye, y alguno escribe, y uno dice: "Oye, yo ya también te iba a escribir". Y aunque no lo creamos, es que es telepatía, o sea, eso existe. O sea, y no es algo del otro mundo, lo que pasa es que no nos entrenaron para eso. Y la meditación, yo, o sea, a pesar de que yo soy una, me puedo decir que principiante, porque yo no es que sea la gran meditadora, y créeme que cuando he tenido buenos espacios de meditación y de relajación, he llegado a tener imágenes, así como las que se ven en una sesión de hipnosis, en meditación. Entonces, mm, la meditación es súper guau y es donde uno se da cuenta el poder que tenemos. O sea, no tenemos ni idea, mejor dicho, No pero tenemos ni idea. ni idea, sí, y eso que ahorita, bueno, acá nos extendimos un poquito, ahorita que mencionas la meditación, yo también me considero un principiante en el arte de la meditación, pero cuando logro realmente elevarme, lo primero que siento es una energía que irradia de mí, yo siento cómo se va calentando mi cuerpo y siento mucho amor y mucha paz. Y me acuerdo que inclusive la semana pasada estaba en la meditación y vi una luz más grande que todo el universo y ahí fue cuando dije, ay, Dios, eso me pasó y ahí es cuando uno se da cuenta realmente que no sabemos esto realmente lo que es capaz de hacer, a dónde nos puede llevar y lo que puede lograr por nosotros. Entonces, la única manera de hacerlo es explorando, es avanzando, es conociéndose y es haciendo lo que la intuición le dice a uno que hay que hacer, porque la misma intuición te va llevando a tomar las decisiones correctas para que esto comience a expandirse, para que la conciencia comience a expandirse. Así que, Nancy, quedas invitada a un nuevo episodio de Happy Mente Podcast. Yo sé que tú has tomado yagé o ayahuasca, yo también lo tomé. Quisieras hacer un episodio al respecto sobre las cosas que se viven, que se experimentan en esta ceremonia, que también tiene que ver mucho con la espiritualidad y con esta expansión de conciencia. Me encantaría, Nico, tú sabes que me encanta, es un tema maravilloso, además porque pues yo ya he tenido como 3 experiencias maravillosas. Y todo está ligado, ¿no? Todo esto está ligado cuando la hipnosis, la ayahuasca, el crecimiento personal, la mentalidad, todo está ligado. Y obviamente es un tema súper interesante y súper bonito. A mí, la verdad, me encanta. Entonces, claro que sí, encantadísima de tener la oportunidad de estar en otro episodio hablando de temas que nos apasionan. Bueno, me encanta, así que ya lo saben, gente. Se viene un nuevo episodio con Nancy. Vamos a estar hablando de la ceremonia de yagé o ceremonia de ayahuasca. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bonitas vibras les estamos enviando. Nancy, un fuerte abrazo para ti y nos vemos Muchas entonces gracias, nuevamente. muchas gracias, Nico. Un abrazo, bendiciones. Gracias.